Saludos mis queridos y amados hermanos en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos de Fren, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio de hoy, lunes 4 de septiembre de 2023. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos alimentemos de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice Salmo 119, versículo 105. Jesús en Mateo 4:4 nos dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. En el Salmo 119, versículo 130 nos dice que al al exponer la palabra del Señor, abre el conocimiento de los sencillos. Amén. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura, y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto vean, para poner libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro y devolvió al ayudante, y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él, y empezó a decirles: Hoy se cumple estas palabras proféticas, y a ustedes les llegan noticias de ello. Todos lo aprobaban y se quedaban maravillados, mientras esta proclamación de la gracia de Dios salía de sus labios, y decían: pensar que es el hijo de José. Jesús les dijo: seguramente ustedes me van a recordar el dicho: médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria lo que nos cuentan que hiciste en Cafarnaún. Y Jesús añadió: ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo que había muchas viudas en Israel en tiempos de Eliseo, cuando el cielo retuvo la lluvia durante 3 años y medio, y una gran hambre asoló a todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta en tierras de Sidón. También muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Todos en la sinagoga se indignaron al escuchar estas palabras. Se levantaron y lo empujaron fuera del pueblo, llevándolo hacia un barranco del cerro sobre el que está construido el pueblo, con intención de arrojarlo desde allí. Pero Jesús pasó por medio de ellos y siguió su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Vamos a pedir al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente y nuestro corazón, para que recibamos con humildad la palabra de Dios y la pongamos por obra. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda confusión, toda indiferencia,
toda pereza espiritual. Lléname plenamente de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la adoración, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, gracias por estar presentes. Hoy 4 de septiembre, hoy lunes 4 de septiembre de 2023. Hoy estamos leyendo y meditando el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, del versículo 16 al 30, donde Jesucristo, Él regresa a su tierra Nazaret, donde Él se había criado desde niño, donde todos lo habían conocido. Y sucede algo muy importante, que Jesús, el ayudante de Jesucristo, le pasa el libro, el rollo del profeta Isaías, y Jesús lee lo que está en Isaías capítulo 61 del versículo 1 en adelante. El Espíritu de Dios está sobre mí, y lee ese pasaje bíblico y él explica a las personas ahí presentes: hoy se cumple esta profecía, porque quien estaba leyéndoles a ellos era el mismo Señor Jesucristo, no era algún maestro de la ley o algún fariseo, era el mismo Señor Jesucristo. Y Jesucristo les dice que hoy se cumple lo que ellos están acabando de escuchar. La profecía del profeta Isaías, de Isaías capítulo 61, del 1 en adelante. Todos lo aprobaban y se quedaban maravillados mientras esta proclamación de la gracia de Dios salía de sus labios, y decían: pensar que es hijo de José. Entonces ahí vienen aquí en el versículo 22, vienen sus dudas, pero si él es de aquí de Nazaret, un pueblo pequeño, ¿quién de Nazaret puede hacer algo como él dice, ¿no? Se empiezan entre ellos a preguntar, se empiezan a dudar de él, cuando acaban de escuchar la profecía del profeta Isaías, ese día cumpliéndose a los ojos de ellos. Y a pesar que ellos lo escuchan, lo miran, simplemente ellos endurecen su corazón, y de hecho más adelante ellos lo sacan del templo a la fuerza y quieren botarlo del barranco. Ahora, según el Evangelio que acabamos de leer, ¿qué nos dice el Señor a cada uno de nosotros? Que cuando nosotros nos dedicamos al estudio de la palabra del Señor, nos acercamos más al Señor, siempre van a haber personas que con sus burlas, con sus calumnias o críticas, y son personales, críticas personales, que van a darle a las personas que nos dedicamos a estudiar la palabra del Señor, al estudio de la Biblia. Entonces, y eso sucedió con el mismo Señor Jesucristo. Este evangelio más bien nos fortalece a cada uno de nosotros que queremos y nos esforzamos cada día por conocer las Escrituras, por dar a conocer a las Escrituras. Ese es el deber de un buen cristiano. Conocer las Escrituras es un punto. San Jerónimo decía: conocer las Escrituras es conocer a Jesucristo. Muy interesante. O sea que si nosotros desconocemos las Escrituras, desconocemos a Jesucristo. Nosotros no podemos decir: yo amo a Jesús, Jesús es mi Dios, Jesús es mi pastor, pero no dedicarnos al estudio de las Escrituras, a la lectura diaria de las Escrituras. Eso es muy importante. Y Jesús, para que el pueblo entienda, aquí le cita 3 partes del Antiguo Testamento. En la primera parte, cuando Jesús toma el rollo, en el versículo 18, Lucas 4, 18 en adelante: el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos, que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor.
Esto está tomado de Isaías capítulo 51, de Isaías capítulo 61, del versículo 1 en adelante. Entonces Jesús, para que ellos entiendan, Jesús siempre les predica con las sagradas escrituras que ellos ya tenían de mano, de frente, del Antiguo Testamento, la Torá, los libros pentateucos, los libros proféticos, los libros sapienciales. Siempre Jesús toma las sagradas escrituras para dejarles entender a ellos que Él viene de Dios, porque ellos estudiaban las Sagradas Escrituras, sabían que Dios va a enviar a su enviado, a su ungido, y Jesús siempre les predica a ellos mismos con las Sagradas Escrituras que ellos conocían para que ellos entiendan que Él es Jesús. Entonces, pero a pesar de eso, los fariseos y los maestros de la ley no quieren creer, ellos creen en Dios, pero no quieren creer en Jesucristo. Y Jesús le dice en el versículo 24, y Jesús añadió, ningún profeta es bien recibido en su patria. Y eso sucede bastante. Puede suceder que cuando, por ejemplo, a mí me ha pasado personalmente, cuando uno va en lugares lejos donde uno creció, su juventud vivió, y la gente escucha la palabra de Dios con gran esmero. He visto mucha gente traer a las clases bíblicas que hemos impartido sus Biblias, sus cuadernos, y eso es bonito. Pero en el pueblo donde uno creció, entonces siempre está esa duda, pero tú eras así antes, llevabas una vida así. Entonces puede pasar con ustedes también, pero allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, el apóstol San Pablo nos exhorta a que nos animemos mutuamente. En Gálatas 6:2 nos dice que nos aliviemos, nos confortemos, nos apoyemos siempre mutuamente y no podemos caer en las garras del maligno, que obviamente el enemigo quiere que nos desanimemos para que no leamos la palabra del Señor, que no nos alimentemos de la palabra del Señor y que no la expliquemos la palabra del Señor. Nos dice en Lucas 8:12 que el diablo no quiere que escuchen la palabra de Dios para que no crean ni se salven. Entonces él puede utilizar sus instrumentos para desanimar a una persona que quiere predicar la palabra del Señor, que quiere hacer algo para fortalecer la fe del pueblo. Otro pasaje bíblico que Jesús utiliza para que ellos entiendan que Él es que Él es el enviado de Dios. Jesús utiliza ya acerca del profeta Elías y la viuda que tenía su hijo, que no tenían comida. Ustedes pueden leerlo allá en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, del versículo 9 en adelante, todo hasta terminar el capítulo. Entonces vemos que Elías vino a una viuda de Serepta, que ella tenía una medida de pan y un poquito de aceite para ella y su hijo comer eso y supuestamente morir. Pero Dios tenía otros planes. Ahí se cumple lo que dice en Proverbios 16:1. El hombre propone y Dios dispone. Dios envía a su profeta Elías, y Elías ora por el niño y el niño no muere. Y la comida de la viuda también no se termina. Y Jesús utiliza otro pasaje bíblico del Antiguo Testamento en el libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes, capítulo 5, del versículo 9 en adelante, cuando Naham el sirio viene a Eliseo para ser curado. Y Eliseo le dice, anda y métete 7 veces en el río para que se te quite la lepra. Y Naham casi se enoja y dice, pero ¿cómo me va a decir que me meta al agua? O sea, ¿qué me va a hacer el agua? Y los hombres de Naham el sirio le dicen, pero no te cuesta nada meterte 7 veces al agua y quedar sano. Si eso te dice el hombre de Dios, puedes hacerlo. Y Naham el sirio se mete al río 7 veces y queda sanado. Jesús utiliza todos estos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento para explicarles a los que le escuchan, para que lo entiendan.
En el Salmo 119, versículo 130, dice que al explicar la palabra del Señor abre la mente de los sencillos. Entonces es muy importante nosotros dejarnos siempre guiar de la palabra del Señor en todo momento, que la palabra de Dios sea siempre, es siempre nuestra alma, nuestra arma. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es más penetrante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo del ser, que llega hasta los tuétanos, hasta donde se divide el espíritu del alma, que no hay nada para ella invisible y que no hay nada para ella que pueda resistirse. Entonces, mis queridos y amados hermanos, el Evangelio de hoy nos exhorta a que juntos nos alimentemos cada día en nuestras casas, en nuestros lugares, en nuestras comunidades, que siempre nos animemos, a pesar que va a haber personas que como a Jesús lo sacaron del templo a la fuerza, querían botarlo del barranco, también puede haber personas que con buena o mala intención quieran desanimarnos. Pero aprendamos del apóstol San Pablo, ahí en Gálatas 6:2 o Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11, nos exhorta que nos animemos y mutuamente en cada momento. Y cuando no nos dejen predicar, cuando no nos reciban, hacer como Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús? Cuando lo querían botar del barranco, él no insultó a nadie, él no lanzó un golpe a nadie. ¿Qué hizo él? Pero Jesús pasó por medio de ellos y siguió su camino. Si en un lado no te reciben, anda a otro lado. Hay tanto que predicar, hay tanto que hacer en el mundo de hoy en día que quiere sacar a Dios de las escuelas, de todo. Entonces hay mucho que hacer para ti y para mí, mi querida hermana y hermano. Así que ánimo y no nos desanimemos. Llevados y guiados por la palabra del Señor. Vamos a seguir fortaleciéndonos con la palabra del Señor y también transmitiendo la palabra del Señor. Allá en 2 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2, nos dice que tenemos que seguir predicando la palabra del Señor sin desanimarnos, sin tener ninguna vergüenza falsa, sin rodeos y sin desvirtuar la palabra del Señor. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes y la intercesión de la bienaventurada Virgen María les acompañe hoy y siempre.